Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab. Yo soy Fei y hoy vamos a hablar sobre los viajes de Marco Polo. Uno de los relatos de viajes más fascinantes de la historia son los viajes de Marco Polo en Asia y particularmente la parte de su viaje en China, por lo radicalmente diferente que era en esa época para Europa, o sea que como que era un mundo totalmente nuevo. Desde los tiempos de Marco Polo siempre se ha puesto en duda sobre la veracidad de su historia, ya que muchos consideraban de que quizás él probablemente solamente recopilaba historia de distintos mercaderes que viajaban en la ruta de la seda, entonces como que muchos creen que en realidad él nunca había llegado a China. Primero hablemos de las repercusiones que tuvo el libro en la época y por qué fue tan importante. Marco Polo no fue el primero ni el único que visitó China desde esa zona, sino que también hubo otros mercaderes que también habían viajado. O sea, imagínense la época de la ruta de la seda, seguramente había muchísima gente que también habían hecho esa ruta y conocían China. Pero Marco Polo era el único que en su libro tenía como detalles como que nadie antes había contado o algo como lo había hecho en forma de un libro, de un cuento que además entretiene y era súper divertido, era como súper, como novedoso para la época. Y esto es gracias a su compañero de celda llamado Rustichello, que digamos, ambos estaban en la cárcel en Génova entre 1298 y 1299, porque bueno, habían terminado presos, porque habían participado en una guerra y al final terminaron presos durante 2 años. Y en esos 2 años Marco Polo le contaba a sus compañeros de celda sus como aventuras en China. Rustichello era escritor y durante los días en la cárcel escuchó con mucha atención las peripecias de los viajes de Marco Polo y le propuso escribirlo en un libro. Por lo tanto, los manuscritos de los viajes de Marco Polo fueron en realidad escritos por Rustichello. No se ha podido encontrar el manuscrito original, sino que las distintas versiones tienen como variaciones y también muchas adiciones. Mientras que el manuscrito, digamos, el más antiguo que se encontraron se llama manuscrito F, es el más corto de todos. Es decir, que los otros como que a todos les fueron agregando algo y por eso también como que se duda un poco sobre todo lo que dice ahí en los libros, si realmente fue todo lo que vio Marco Polo. Lo cierto es que el relato se volvió súper popular a partir del siglo XIV, incluso en vida de su autor, ya sea Marco Polo o Rustichello. Los viajes de Marco Polo fueron incluidas en numerosas colecciones de relatos de viajes por el mundo, un género que fue muy popular en Europa y América desde el siglo XVI. Con el descubrimiento de América y los viajes de exploración, entusiasmaron a muchos para conocer y estudiar otros pueblos, ya fuera por curiosidad o para comerciar y ganar dinero. Los relatos de Marco Polo en realidad ya se cuestionaban desde sus inicios, o sea, desde cuando publicaron la historia. No es solo una cuestión de hoy en día. En su momento, en realidad, lo que se le cuestionaba era como que sonaba totalmente inverosímil. Varias de las cosas que él contaba sobre China, como que para los europeos era algo como imposible, inimaginable y no lo podían aceptar y parecía totalmente absurdo. Un ejemplo de esto es cuando Marco Polo contaba que en China la gente cocinaba sobre unas piedras negras que las prendían y las ponían ahí y después como que sobre las piedras la gente cocinaba. Las piedras negras como que empezaban a emitir calor. O que también debajo de la tierra salía como un líquido negro que era como una especie de aceite negro que también lo usaban como combustible para determinadas cosas puntuales. Entonces como que eso sonaba como absurdo, ¿no? Como que era magia negra, ¿qué era eso? Es porque en esa época, digamos, en Europa todavía no se conocía el carbón y tampoco conocían el uso del petróleo. Mientras que en China no es que el carbón sí se usaba, el petróleo no tenía como un gran uso, pero sí tenía como en cosas puntuales tenía como sus pequeños usos. Entonces como que eso sonaba raro. Pero lo más absurdo para Europa en esa época fue cuando Marco Polo contaba el uso del papel moneda. Lo había contado en mi video de los 10 grandes inventos de la antigua China, es que el papel moneda, o sea, el dinero fiduciario, se inventó en China en la dinastía Song, que es anterior incluso a la dinastía Yuan, que es cuando fue Marco Polo a China. Entonces, como que en China era bastante común, ¿no? Digamos, cambiar dinero, como que el dinero sea en papel como lo usamos hoy en día, como que es un recibo de que valía lo mismo que comprar mercaderías o oro o la plata, era como lo mismo, era mucho más fácil llevar dinero y era más fácil de transportar. O sea, cuando el comercio, digamos, en un lugar se vuelve tan grande, es como poco conveniente usar metales preciosos. Entonces ahí es cuando se evoluciona al papel.
pero para Europa, en esa época, cuando Marco Polo les contaba que en China usaba un par de papeles y equivalía a toneladas de metales preciosos, la gente se le moría de la risa, como diciendo, eso es imposible. ¿Cómo puede ser que unos papeles equivalga a oro? O sea, es absurdo. Por eso también como que se le cuestionaba a Marco Polo y pensaban que él simplemente deliraba y contaba cualquier cosa. Después empezó a surgir la sinología en Occidente y también se empezaron a conocer, digamos, otros relatos de otros comerciantes o embajadas o, digamos, conexiones que tenía China con Occidente. Y eso siempre puso como muy, mantuvo viva, ¿no?, la duda de si Marco Polo realmente había estado en China o no, porque muchas de las cosas que él decía parecían no coincidir. Empezando por ejemplo, los nombres de las personas y de los lugares que él mencionaba en su libro. Porque la pronunciación de Marco Polo era bastante deficiente, entonces como que las traducciones de sus nombres, de lugares y de personas no coincidía con nada de, digamos, lo que el resto de la gente conocía de China. Hasta que, bueno, después con el tiempo se pudo corroborar mucho de la mayoría de los lugares y los nombres que menciona. Solo que quizás con mucha imaginación porque no suena parecido. Pero eso, aunque se haya resuelto ese tema actualmente, no termina de realmente confirmar si realmente Marco Polo fue a China o no. Otra de las cosas es que tenía muy pocos nombres transliterados directamente del chino, sino que era más bien transliterados del árabe o del persa. O sea que a pesar de haber sido funcionario público, como dice ser él, no, como que pareciera que no aprendió el idioma, sino que vivía dependiendo de intérpretes. Incluso el nombre del propio emperador no estaba como transliterado, no estaba como traducido desde el chino, sino de otros idiomas. En cuanto a las omisiones de Marco Polo en su historia, como por ejemplo la Gran Muralla China, que es esto, que es este lugar, ¿sí? Tengamos en cuenta de que cuando Marco Polo llegó a China fue durante la dinastía Yuan, ¿sí? Y la muralla se había construido, o sea, se había como unificado en la época de Qin Shi Huang. La época de Qin Shi Huang fue más o menos en el año 200 a.C. y Marco Polo llegó para el año 1200, o sea, como que fue hace más de 1400 años. La muralla ya estaba como súper deteriorada. Y además, la función que tenía la muralla era para proteger China del ataque de los mongoles. Pero la dinastía Yuan era justamente la dinastía de los mongoles. O sea, los mongoles ya habían conquistado toda China. Entonces la muralla ya no tenía ninguna función. Entonces ellos no necesitaban, digamos, reconstruirla ni repararla. La muralla que tenemos hoy en día, o sea, toda esta parte y gran parte de las murallas que está reconstruida, fue reconstruida durante la dinastía Ming, que nuevamente, digamos, los mongoles fueron expulsados por fuera de la muralla. Entonces los Han, cuando recuperaron China, para evitar el ataque de los mongoles, reconstruyeron y hicieron de vuelta toda esta parte de la muralla. Entonces la muralla que vemos hoy en día fue reconstruido en la dinastía Ming. Entonces cuando Marco Polo vino en China, probablemente esto era como ruinas o que no llamaba la atención o que no cumplía ninguna función. Y por otro lado también está el tema del té. ¿Por qué no mencionó que la gente consume té? Quizás porque los mongoles no consumían té, aunque a mí me suena raro porque como que la producción de té como que seguía, ¿no?, en China. No es que porque los mongoles si bien no consumían té, pero los Han sí consumían té y había producción de té. No sé, me es raro de que por qué no lo incluyó. Después, por otro lado, también el tema de los pies, de las mujeres que en la antigüedad como que consideraban que eran lindas, que era estéticamente bello tener pies chiquitos. Entonces las niñas desde chicas les vendan los pies. O sea, esto no me acuerdo bien en qué época surgió, pero tampoco que siempre fue así. Como que a partir de una época empezó a surgir esa moda y les vendaban los pies para que no crecieran. Eso lo hacían la gente, digamos, de clase alta, donde las mujeres no tenían que trabajar ni tenían que caminar, entonces les vendaban los pies de chiquita. Pero los mongoles no tenían esa tradición, entonces como que quizás por eso durante la dinastía Yuan no era tan común vendarse los pies. Y por otro lado estaba también el tema de los palitos. ¿Por qué no incluyó de que la gente en China come con palitos? No sé, creo que nadie puede responder eso. Creo que quizás a Marco Polo no le interesaba toda la parte cultural, la vida cotidiana de la gente. Pareciera que tampoco que se interactuó demasiado con la gente. Como que nunca cuenta sus historias con la gente, la plebe, ¿no? Como que él era el best friend forever del emperador y bueno, el resto. Quizás creo que no le interesaba toda la parte cultural y por eso no lo incorporó. En el 2012, el historiador Hans Ulrich Vogel, no sé bien cómo se pronuncia, publicó un libro en donde probaba consistentemente de que
los relatos de Marco Polo solo podrían haber sido escritos por alguien que efectivamente ha estado en China. El libro se llama Marco Polo Was in China, New Evidence of Salts, Revenues and Currencies. Algo así, no era en ese orden, pero algo así, lo voy a poner acá. En su libro básicamente cuenta 3 cuestiones que solamente Marco Polo ha profundizado y ha dado muchísimos detalles. Por un lado habla del uso, las funciones y las características del papel moneda y todas las distintas monedas en especie que también se usaba en esa época. Y por otro lado daba con muchos detalles todo lo que sería la producción y distribución de sal y los impuestos que se cobraba, y también daba como muchos detalles en cuanto a todos los números. O sea, es como que es algo tan específico que solo alguien que realmente está en ese tema, en ese área en China, sabe tantos detalles. Y después, por otro lado, también la precisión con la que describe los cargos administrativos que había en China, en esa provincia. Algo que también es muy difícil de conocer si alguien, digamos, no estuviese en China viviendo por muchos años. Sin embargo, el autor considera de que estos datos son concluyentes de que Marco Polo efectivamente fue un funcionario en esa época en China. Sin embargo, yo creo que no necesariamente. O sea, quizás todo eso prueba de que Marco Polo sí estuvo en China, y que sí realmente vivió muchos años, ya que quizás no hay nadie más, o sea, de todos los otros relatos de viajes a China, nadie, digamos, aportó tantos detalles como Marco Polo. Pero no sé si realmente fue un funcionario durante la dinastía Yuan, porque no hay registros históricos sobre él. O sea, los registros chinos no se menciona esta persona, como que si realmente hubiese sido, digamos, un extranjero, ¿no? Como que totalmente distinto físicamente del resto de la gente, y le hubiesen dado un cargo público, creo que hubiese sido como algo mínimamente, ¿no? Como generar una mínima conmoción en la historia, cuando en realidad no hay nada, no se lo menciona en todo lo que sería la historia oficial. Yo creo que el relato de Marco Polo en realidad tiene muchas exageraciones. O sea, si bien tiene muchos datos que son muy precisos, pero a la vez creo que era necesario para Rustichello escribir, digamos, una historia con un protagonista más heroico y que haya hecho aventuras como más interesantes. Porque quizás no es interesante contar la vida de un comerciante en China y que cuente solamente toda la parte impositiva, los números, los billetes, que era como todo, realmente era lo que le interesaba a Marco Polo, porque él era comerciante y venía de una familia de comerciantes. Entonces, quizás lo que hizo, digamos, en el relato, en el cuento en sí, es como magnificar digamos, como su existencia y como su rol en China. Como que para mí probablemente nunca conoció digamos, al Khan, a Kublai Khan, que era como el emperador de esa época, que era el nieto de Genghis Khan. Creo que, ¿no? Encima la parte de que era el mejor amigo y que lo había ayudado digamos, en una guerra, y le había enseñado, o sea, había una parte de su historia contaba de que él había ayudado a Kublai Khan en una guerra en un lugar y le había enseñado como la técnica de unos cañones, que eran los cañones que se usaban en Turquía. Y cuando en realidad, o sea, esa guerra fue 2 años anterior a que llegara Marco Polo a China. Entonces como que él mismo en su propia historia se había confundido e incluyó cosas que eran totalmente imposibles. Entonces en realidad hoy en día se cree que el relato de Marco Polo tiene muchas cosas de cierto, tiene muchas cosas inventadas, exageradas sobre todo, o agregadas posteriormente, pero en líneas generales se concluye de que sí llegó a China y ha pasado mucho tiempo aquí, ya que conoce realmente muchas cosas, y fue el primero en llevar a Europa mucha información sobre China. Y esto fue crucial para Europa durante su expansión al mundo. Quizás no al mundo, pero cuando en su expansión a China, ¿no? Como tener una primera noción o conocer China a través de las historias de Marco Polo. Es decir, que cuando los occidentales llegaron a China, en la dinastía Qing, ellos ya tenían mucho más información sobre nosotros de lo que nosotros conocíamos sobre ellos. Marco Polo fue súper criticado en vida e incluso durante siglos después de su muerte. Consideraban que había inventado todas sus aventuras por lo absurdo que sonaba. En la Edad Media de Europa era inimaginable lo avanzado que estaba la sociedad china, y como casi nadie había visitado esas tierras tan lejanas, no se podía contrastar todo lo que había escrito en sus libros. Aún hoy en día siguen los debates sobre la veracidad de su viaje, ya que tiene partes erróneas o cosas que omitió escribir.
Si bien no hay registros históricos chinos sobre la existencia de Marco Polo, los historiadores chinos consideran que sí estuvo en el país y de hecho es un personaje histórico que se estudia en las escuelas en China. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya gustado también esta parte de la muralla china, que a diferencia de, porque en Beijing hay distintas murallas, no solamente está esta, sino que hay distintos lugares para visitar. Lo que tiene de bueno esta parte de la muralla es que es como más tranquilo, o sea, no es fácil encontrar en China un lugar tranquilo para filmar y que no esté pasando la gente y o que te esté mirando o que te pasen por adelante. Bueno, si les gustó el video no se olviden de suscribirse y darle like y compartir también el video, y no se olviden de también activar la campanita de las notificaciones. Y bueno, nos vemos en la próxima. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y si quieren saber más historias sobre China o cosas relacionadas con la historia china. Nos vemos en la próxima. Adiós, 再见.